Cordial saludo y vamos a hablar sobre el sector terciario presentado por González Ariadna Manuela, Martínez Escobar Jenny Lorena, Tonusco Daniela Marcela, Sánchez Zambrano Estefan. El sector terciario, o también conocido como el sector de servicios, es toda aquella actividad relacionada con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Se generan para satisfacer la necesidad de cualquier población en el mundo. Vamos a hablar sobre las condiciones de trabajo y peligros existenciales, sobre los controles de riesgo y elementos de protección personal y sistema de gestión. Vamos a empezar con las condiciones de riesgo y peligros existenciales. El riesgo biológico. En el riesgo biológico podremos encontrar virus, bacterias y hongos. También podemos encontrar factores genéticos como lo son los endoparásitos humanos, los cuales son los protozoos y los helmintos. Estos se adaptan fácil a cualquier entorno, por lo que pueden estar en cualquier parte generando virus y alergias. Se conoce como riesgo biológico en el trabajo a la posibilidad de causar daño por contacto con microorganismos. Riesgo físico. Se puede definir como la probabilidad inminente a sufrir un daño corporal con o sin contacto directo. Podemos encontrar en este riesgo ruidos, temperatura, radiaciones ionizantes y electricidad. Un ejemplo de radiaciones ionizantes es cuando sacamos rayos X o hacemos radioterapias. Otro factor importante en este riesgo sería el riesgo ergonómico. Por la mayoría de instrumentos médicos que se manejan, por la manipulación de pacientes, esto puede causar daños en las articulaciones, en los músculos y en los huesos. Nosotros en este caso elegimos el sector de la salud. Ya sigue mi compañera hablando sobre el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial son aquellas condiciones que existen en el lugar de trabajo, que están directamente relacionadas con la gestión de trabajo, las cuales vienen siendo pues las laborales, el desempeño laboral y pueden influir en el desarrollo del trabajo y en la salud del trabajador. Riesgo biomecánico. La posibilidad de un evento desagradable o indeseado, ya sea un accidente o muerte en el que el trabajador, debido a ciertos factores de riesgos biomecánicos. Los controles de riesgos y elementos de protección personal. Los controles de riesgos son maneras de eliminar y aislar al trabajador del peligro. Vamos a empezar explicando cada riesgo. En los controles de riesgo biológico, físico y químico son medidas preventivas para poder minimizar la exposición de los agentes biológicos, físicos y químicos. Esto se hace por medio de los elementos de protección personal, los cuales son equipos diseñados para proteger al trabajador de la exposición de los riesgos. Los controles del riesgo psicosocial se refieren a las medidas preventivas que se pueden tomar para minimizar la exposición a los factores psicológicos y sociales en el ambiente laboral, ya que esto puede afectar a la salud mental del trabajador. Los controles de esto pueden ser técnicas de relajación, apoyo social, tiempo libre y capacitaciones de habilidades sociales. Y los controles de riesgo biomecánicos
Se refieren a las medidas preventivas que se pueden tomar para minimizar los riesgos de lesiones musculoesqueléticas asociados a la realización de tareas que requieren esfuerzo físico en el ambiente laboral. Esto también cuenta con los elementos de protección personal, los cuales pueden ser soportes lumbares, ya que se utilizan pues para cuidar la zona de la lumbar y evitar lesiones de la espalda. Y también pueden ser las rodilleras para proteger las rodillas de la exposición a superficies duras o rugurosas. En los controles de riesgo y los elementos de protección personal también podemos encontrar ciertas clases o ciertos parámetros, que sería el primero, identificar y actuar. Es importante identificar los riesgos y el tipo de peligrosidad a los que estamos expuestos para asimismo pasar a medidas de control para minimizar esta exposición o estos agentes de riesgos. Realizar una capacitación para los trabajadores, ya que estos deben estar informados de cómo actuar ante un riesgo o un peligro. Y por última, y creo que más importante, sería la vigilancia médica. Deben tener una atención médica adecuada para detectar a tiempo alguna enfermedad o riesgo laboral. Bueno, en este momento le vamos a hablar del sistema de gestión. El sistema de gestión es una herramienta que permite a las organizaciones o a las empresas gestionar eficazmente la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros para este trabajo nos dimos a la tarea de averiguar sobre la clínica Dolormed, que está ubicada en la ciudad de Tuluá, que es una clínica que atiende tanto accidentes laborales como accidentes de SOA. ¿Qué pasa en el sistema de gestión? El sistema de gestión debe abordar los riesgos laborales y las enfermedades ocupacionales del trabajador. Cuando se habla de riesgos laborales en el sector salud, que es en el que nos estamos exponiendo en esta noche, uno de los ejemplos serían pinchazos de agujas, lesiones en la espalda, contagio por contaminantes biológicos o alergias al látex. Y cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, estamos hablando de estrés, de agotamiento tanto físico y mental. El sistema de gestión lo que hace es que debe estar en medidas preventivas de control para evitar accidentes y lesiones en cada lugar del trabajo. Los elementos claves de un sistema de gestión en el sector salud, principalmente identificar los riesgos asociados a la actividad que desempeña cada trabajador. Debe de capacitar y formar a los trabajadores en el tema, como lo dijo anteriormente mi compañera. Debe tener un uso de equipo de protección personal adecuado y, lógicamente, en buen estado. Ahí, como lo dijeron mis compañeras, guantes, las gafas, la bata, el calzado y tener medidas de control de infección. Cuando hablamos de las medidas de control de infección, estamos hablando del lavado de manos, de la desinfectación de los equipos y de la desinfectación del área de trabajo. Los elementos claves de la seguridad y salud en el trabajo son los que se identifican con riesgos técnicos relacionados con determinadas tareas y actividades de personal médico. También son las que se evalúan los riesgos y desarrollos de medidas preventivas y control de formación y educación de los trabajadores en temas respecto a la seguridad y salud en el trabajo. También se implementan las medidas de control de infecciones, como lavarse las manos, desinfectar equipos y lugares en el cual estamos trabajando diariamente. Por último, vamos a mencionar los decretos y resoluciones que están relacionados con este tema. Principalmente, como estamos hablando de sectores económicos, aquí aplica el decreto 1607 del 2002, por la cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgo Profesionales. En este decreto podemos encontrar que se denomina por clases: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Qué significa la clase 1? Es el riesgo mínimo. La clase 2 es el riesgo bajo. La clase 3 es el riesgo mediano. La clase 4, riesgo alto, y la clase 5, el riesgo máximo. Aquí podemos encontrar las diversas empresas que se encuentran en cada clase.
ya sea mínimo, bajo, mediano, alto o máximo. Ejemplo de cada uno, por ejemplo, en la clase 1 sería distribuidora de café. En la clase 2, un riesgo bajo, alquiler de máquinas. En la clase 3, un riesgo mediano, fabricación de juguetes. En la clase 4, un riesgo alto, empresas de transporte. En la clase 5, riesgo máximo, fabricante de bombas o compresores. El Yo les voy decreto a hablar 1295 de 1994 es por el cual se determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Es una disposición general, viene con varios artículos, pues la definición es el Sistema General de Riesgos Profesionales en un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o consecuencias del trabajo que se desarrollan. Es un sistema general de riesgos profesionales en donde se establece un decreto donde se forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993. El artículo 2 dice que es un objetivo del Sistema General de Riesgos Profesionales. Es en donde podemos establecer las actividades de promoción y prevención teniendo a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo en donde se puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. También nos dan a conocer y pagar las afiliaciones de prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que deriven de las contingencias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y muerte de origen profesional. Yo les voy a hablar sobre el decreto 472 del 2015. El decreto 472 de 2015 establece los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos laborales, y las normas para la aplicación de la orden. No cumplir con estas normas puede llevar a la clausura del lugar de trabajo, cierre definitivo de la empresa o prohibición de trabajos. Apoyando un poco a la compañera con ese decreto, también nos ayuda a clasificar en la empresa si es una gran empresa, mediana o pequeña. En este caso es una gran empresa porque abarca más de 201 trabajadores en el sector. La resolución 1518 del 2015, por la cual se establece la clasificación internacional uniforme de ocupaciones aptas para Colombia. La presente resolución tiene por objetivo establecer dispositivos de relaciones con la gestión de la salud pública y directrices para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de salud de intervenciones colectivas, lo cual las intervenciones colectivas se definen como un conjunto de personas que por medio de procedimientos o actividades promocionan la salud y la gestión de riesgo, dirigidos a grupos de poblaciones. Muchas gracias por la atención prestada.